Bien, yo voy a predicar un tema. Venimos con las regalías ¿de qué? Del reino de Dios. Incline un momentico su rostro, oramos para que Dios nos dé entendimiento. Anhele que Dios le hable, anhele de lo más profundo que Dios hable a su corazón. Padre, gracias por este día. Gracias por tu casa, donde podemos venir, la podemos llamar la casa del pan, donde podemos venir a alimentarnos, nutrirnos, recibir bendición para el alma. Padre, la palabra va a ser expuesta y te agradezco que mi boca se abra para hacerlo y servirte con alegría. Pero quiero pedirte que el pueblo tenga entendimiento, que su entendimiento se abra y pueda recibir claramente tu palabra. Háblanos, dile al Señor, háblanos en este día, Señor. Revélanos tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor. Estamos aquí para aprender, para vivir para ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nunca faltará la palabra en nuestra boca, ni en la boca de nuestros hijos, ni en la boca de nuestros nietos. Amén y amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, el tema de hoy se llama Los obreros del reino de Dios. Los obreros. ¿Cómo funciona el reino de Dios en la iglesia, en el reino? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el liderazgo? ¿Cómo se mueve? Todo eso lo enseña la Biblia de una forma sorprendente, maravillosa. Para esto hay un capítulo hermosísimo de esos que sabe ¿a qué? A miel para colibrí, ¿verdad? Sabe rico, hermoso. Es el capítulo 20 de Mateo. Se lo recomiendo. Qué capítulo más hermoso. Mateo capítulo 20. Porque estamos tratando el reino de los cielos. Estamos tratando el reino. Y hay 11 parábolas que uno ve que abren diciendo porque el reino de los cielos es semejante. Qué bonito eso. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Y aquí hay otra comparación amplia, generosa. Otra comparación. ¿A qué es el reino de los cielos comparado? Es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. ¿A qué compararemos el reino hoy en día? ¿A una fábrica? ¿A una hacienda? Pero en este caso, ¿a qué lo compararemos mejor? A la iglesia, a la viña del Señor. ¿Se acuerda que dice que en la viña del Señor? Así que continúa diciendo Mateo, y habiendo convenido con los líderes o con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? A su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza y estaban ¿qué? Desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena hizo ¿qué? Lo mismo. Fíjese que el Señor llama en distintas horas. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Vuelve a enfatizar ¿qué? Que el reino está lleno de ¿qué? De gente que fue llamada desocupada. Y estos están todo el día desocupados. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche,
Sigue el Señor llamando. El señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págueles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Quién hace el llamado, el señor o el administrador? Que a veces confundimos, ¿no? Confundimos. No es la administración quien hace el llamado, es el Señor. Cuando yo me ocupo de Mateo 20, llevo varios días ocupado en Mateo 20, registra una hermosa parábola sobre el reino de los cielos, y el énfasis es: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Lo repite varias veces. Esta parábola deja muy en claro cómo funciona el liderazgo en el reino de los cielos. ¿Qué funciones cumple? Ahora, Mateo 20 tiene una panorámica hermosa, tiene un paisaje hermoso de los obreros, que es importante que la iglesia entienda esa panorámica de cómo funciona la iglesia, qué se ve en la iglesia. En el paisaje de la iglesia hay de todo. Hay blancos y hay negros. Hay ovejas y hay cabros. Hay trigo y hay cizaña. Hay obreros buenos y obreros fraudulentos. Obreros malos. Malos obreros lo llama la Biblia. Hay el bien y hay el mal. Hay diablo y hay Dios. Hay lo bueno y hay lo malo. Porque nos confundimos, ¿no? Llegamos a la iglesia y queremos verla perfecta. Y los discípulos querían eso. Inclusive alguno se atrevió a decirle: Señor, allá hay una cizaña, ¿por qué no la cortas? Y Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a... Dijo: no se puede cortar, porque si se corta, corremos el riesgo de cortar, ¿qué? El trigo también. Entonces, ¿qué hay que hacer con la cizaña? Está ahí, discernirla, ser paciente. Y Mateo 20 explica todo lo que se ve en esa panorámica. Usted más bien tiene que abrir los ojos y ver cómo se mueve ese reino. Parece raro, pero así es. Ahora, una de las cosas que uno encuentra dentro de la parábola es las edades, y que en esas edades nunca es tarde para servir. No hay edad para el servicio. Yo admiro mucho aquí en la iglesia el diaconado, me encanta. Tengo un privilegio de tener un diaconado de oro, de lujo, una bendición de diáconos. Un aplauso para ellos. Y ahí desde el más joven hasta el más viejo. El más viejo es un capitán. Yo lo admiro mucho, lo llamamos el ingeniero. Ahí está, constantemente sirviendo. Lindo. Todos servimos, sirven de una manera o de otra, desde los más jóvenes hasta el más viejo. Pero uno encuentra en la parábola que hay unos que sirven para el Señor, pero otros que no. Y se ponen a contender. El domingo pasado llegó un muchacho grande, alto, fuerte, con su esposa. Dijo: vengo de la iglesia de Cartagena, de una iglesia nuestra. Y en otras palabras: soy diácono, ¿dónde me va a poner, pastor? De una vez a trabajar. Pero si yo lo pongo, ¿cuál será el comportamiento de los otros diáconos? No el pastor. ¿Lo van a aceptar de una? ¿O por qué no vive el proceso? Lo ponen así las manos. Esa parábola enseña aquí todo esto, cómo comportarnos, cómo hacerlo, cómo manejarlo.
Es como una parábola pastoral también. Esta parábola deja en claro que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir fielmente. Dios dará grandes recompensas. Las regalías del reino aparecen ahí mucho. Algunas personas que lleguen a comprender mucho más tarde en la vida o lo que es el servicio en cualquier etapa de la vida. En el caso mío, el Señor me llamó muy jovencito, y el de Bernarda y muchos de ustedes, pero otros los llama. Por eso, el capítulo también enseña mucho sobre la soberanía divina. Las edades en el servicio del reino. Miremos algunas edades que aparecen ahí, porque ahí aparece de todo. Primero grábese las horas, ¿no? Por ejemplo, la hora tercera son las 9 de la mañana. Ya casi llegamos a la hora tercera. Desde esa hora temprana el Señor empezó a ¿qué? A llamar. La hora tercera de 9 de la mañana es la edad entre 25 años a 30. La edad que sirvió el Señor. 25 a 30. A mí me llamó a los 23, me regaló 2 años más. La hora tercera. La hora sexta son las 12 en punto, la hora de los frijoles. La hora del almuerzo, a esa hora que hizo el Señor, pasó llamando. Es la edad entre 35 años a 45, una edad muy productiva, demasiado productiva. Ahora, la diferencia es que cuando uno es llamado muy joven, uno le da a Dios lo que es las fuerzas. Pero si usted es llamado más anciano, le da a Dios lo que es, ¿qué? La sabiduría. ¿Y qué es mejor, la fuerza o la sabiduría? Ambas son fuertes delante del Señor. Las 3 de la tarde, ¿qué hora es? La hora novena. De 55 años a 60. Aquí tenemos bastante líderes en la iglesia. Es una edad muy bonita. Todavía hay mucha fuerza. Están como búfalos para servir. Y la última, la hora 11, a 5 de la tarde, los ancianos. Así que si hay algún anciano, bienvenido, aunque trabaje 1 hora. El asunto está en el meollo del asunto. El problema está, el descontento está cuando el Señor dice al mayordomo, págales. ¿A cuál de ellos se merece el mejor salario? Veamos el carácter de los obreros. Y escúcheme, iglesia, es importante que usted entienda que todos tenemos caracteres totalmente distintos. Pero muy ¿qué? Distintos y necesarios. Lo que hay que esperar es que Dios trabaje con el carácter de cada uno de nosotros. Y mientras trabaja Dios con el carácter de cada uno de nosotros y nos moldea el carácter, pues tengámonos paciencia los unos a los otros. Porque usted va a encontrar en la iglesia gente con carácter muy volado, que uno dice, ¿y este no es cristiano? Sí es cristiano, pero todavía le falta que lo acaricien. Mateo 20, 13, 15 dice, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo. Esa actitud de amigo ahí es, entre comillas, es igual cuando fue Judas a arrestarlo, ¿no? Le dijo, amigo, otra vez. Ese es el Señor, por no decir el enemigo, ¿no? No te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? A la hora del pago, a la hora
del dinero. O sea que la mayoría somos probados el carácter. ¿Por qué? La platica. ¿Y qué se desata en el carácter de la iglesia a veces en ese sentido? Ahí está claro. O tienes tu envidia, dice el Señor. La envidia flota, fluye. Fluye. ¿Qué fluye? La envidia. El otro punto que se encuentra cuando uno está mirando desde el helicóptero son los hábitos de la ociosidad. Así que en la iglesia hay gente que trabaja, pero también hay gente que ¿qué? Que son ociosos, perezosos, que nunca hacen nada por la obra del Señor, más bien se vuelven críticos, ociosos. Y usted tiene que vencer la ociosidad. Usted, por ejemplo, sencillamente se puede volver un ocioso en el sentido de que sabiendo que hoy es domingo, usted no viene al culto, sino que se queda viendo ¿Qué se queda viendo? No, y lo puede ver. Pero el punto es que ya no va a volver a culto sino hasta los 15 días. Y va creando dentro ¿qué? Ocio. Lo mismo he visto que muchos han abandonado el BEA, han dejado de asistir al BEA. Eso es malo, eso es peligroso. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, se vuelven ociosos. ¿Y qué peligro en ello? Volverse uno ocioso. Salomón dice en Proverbios, si fueres flojo en el día de tu trabajo, su fuerza se te prestará. Si haces pereza, si haces ociosidad, usted espiritualmente se va debilitando y aún ministerialmente, si usted sabe lo que tiene que hacer y deja de hacerlo, se va debilitando. Aunque yo he estado por casi 10 años enfermo, yo puedo justificar y volverme perezoso. No es que yo estoy muy enfermo, pero no se puede justificar la pereza en ningún sentido, porque de lo que se siembra, eso se recoge. Aquí Mateo dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Eso ya es mucho, ¿no? ¿Por qué? Y es una pregunta interesante que hace Jesús y la hace a los obreros en la iglesia. ¿Por qué estáis desocupados? ¿Por qué le cuesta ocuparse? ¿Por qué le cuesta ejercitarse? ¿Por qué abandonaste la labor, el trabajo? ¿Por qué no cumpliste? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si trabaja, le van a dar lo que es justo, y si no trabaja, ¿qué le van a dar? Nada. No va a recibir nada. El otro punto que uno encuentra viajando o mirando desde el helicóptero es que hay un sindicato de obreros. Miremos el texto. Y al recibirlo, cuando fueron a pagar, murmuraban. Hicieron sindicato de murmuración. Y lo terrible aquí es que no murmuraban contra el pastor ni contra el administrador. ¿Contra quién murmuraban? Contra Dios, contra el padre de familia. Y tenga cuidado, hay gente que pelea con Dios tan fácil. ¿Cómo usted está peleando con Dios? Cuando una persona pelea con Dios es que no lo conoce. No conoce quién es Dios. Así que hay murmuradores. Y la protesta que se hace, el sindicato que se hace dice, estos postreros han trabajado, los obreros de la última hora han trabajado solo 1 hora. Y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.
Y si lo ve uno bajo el punto de vista humano, pues uno dice, hombre, tienes razón. ¿Cómo es eso que yo llevo tantos años aquí en la iglesia y viene uno que quién sabe de dónde salió y enseguida a veces sí, y ahí se pega la amargada del siglo y la murmurada del siglo y la aflicción del siglo? Así que ellos se quejan, hacen sindicato. Dice, ¿cómo es eso que trabaja 1 hora y ya lo hacen igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día? Usted sirva tranquilo, porque usted tiene su pago. Sirva a cualquier hora. Cumple con el Señor, que usted tiene su pago. Y así no tuviéramos pago, qué privilegio es servirle al Señor. Amén. Le dan un aplauso a Él, por favor. Y el quinto punto tiene que ver ya con los obreros de la última hora que hemos estado hablando. Son esos obreros que Dios llama ya en su tiempo avanzado, pero también son esos obreros que a última hora salen. Si algo tenemos que decirle, señores, envía obreros a la mies. Mañana estaremos abriendo un nuevo campo con la ayuda del Señor. Y se necesitan obreros. Estamos mirando a otros campos para abrir y reforzar. Hemos abierto campos por un lado y por otro. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y sigue el texto diciendo, vengan ¿a qué? A trabajar. Y solo le dieron trabajo 1 horita. ¿Cumplieron todos? ¿Cumplieron todos? ¿Quedaron todos contentos? No. Entonces, iglesia, entiéndame que como pastor yo quiero explicarles fácilmente que en la iglesia vamos a ver gente de qué, de todo tipo. ¿Cómo hacemos ese manejo con ellos? ¿Cómo manejar las situaciones? Porque vamos a encontrar gente muy difícil. Y una de las cosas que vamos a encontrar siempre es gente descontenta. Qué difícil mantener el don del contentamiento. Siempre hay gente descontenta. Así que encuentra uno, cuando va en el helicóptero mirando desde arriba hacia abajo, que hay un obrero, el obrero ingrato, que habla en la Biblia, entre comillas, amigo, el ingrato. Uno encuentra como pastor gente tan ingrata. Ay, a uno no haya que hacer, se le revuelca por allá. Si hay algo feo es encontrar gente ingrata. Pero, ¿qué hace uno como pastor con el ingrato? Dale un consejo al pastor. ¿Qué hace? Tranquilizarse, porque ¿qué más voy a hacer? Y esperar si ojalá aprende la lección y se vuelve grato. Veamos un poquito esta terminología aquí, que es importante que desarrollemos. ¿Dónde está el obrero ingrato? Mateo 20:13. Respondiendo dijo a uno de ellos, amigo. Amigo el ratón del queso, ¿no? No te hago agravio, no soy injusto, le digo. ¿No conviniste conmigo en un denario? Había firmado un contrato. ¿Por qué no estuvo descontento el día que firmó? Ahora que firma el contrato, entonces está con mucho descontento. Jesús le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Ese término, amigos, hay que para entenderlo un poco más,
ya es como que nos bajamos del helicóptero y tomamos ¿qué? El taxi. Necesitamos ya más de cerca entender esto. Del amigo. Amigos es en griego etairos, es decir, amigos infieles. Y es tan fuerte como en femenino que quiere decir más o menos como prostituta. Se ha prostituido. Este caso acá, que Jesús le dice amigo, es como si le dijera, te prostituiste, porque firmamos un contrato y ahora estás aquí peleando. Se dañó el corazón. ¿Se puede dañar el corazón? Sí. Miremos más sobre este término que es importante. Cuatro características de ellos. Número 1, no les gusta pertenecer, viven aislados. ¿Viven qué? Aislados. Como el pelícano. Ellos no tienen revelación, no tienen discernimiento. No les gusta ser parte de un equipo. Por lo contrario, lo critican. No les gusta pertenecer a nada. Están en la iglesia, pero no quieren comprometerse con nada. Un hetairo no se goza cuando un hermano triunfa. Pasa como cuando un hermano va y compra un carro, ¿no? Nuevecitico y quiere que le huelan el olor a carro nuevo. Y invita a un hetairo. ¿Sabe qué lleva el hetairo? Una moneda en la mano. De pronto le dice, y le muestran los dientes, qué bonito el carro. Pero por dentro está que se lo incendia. Así que él no se goza cuando usted triunfa. Si un hermano es bendecido, un hetairo no se goza. Está pendiente de lo que tienen los demás y no se goza con lo que él tiene. Los hetairos son, escúcheme esta palabra que se ve mucho en la iglesia, y para que usted tenga cuidado. Por eso le estoy diciendo, es para que discierna. Porque algunos ven estos problemas y la primera tendencia que tienen es salir corriendo. ¿Para dónde va? Resuelva el problema, mire bien las cosas. Aprende que si se va de esta iglesia que tiene problemas, se va a ir para la otra que tiene más. Así que los hetairos son detractores. Engaño detractor. ¿Qué es engaño detractor? Que se oponen a una opinión descalificándola. ¿Cómo se oponen? Descalificándola. Estaba colocando el ejemplo de Alejandra, que es la gente que a veces está aquí al frente, la descalifican mucho. Otra vez Alejandra, descalificada. Y otra vez con el vestidito ese verde, no tiene más. Son expertos en descalificar. ¿No es que tiene un buen trabajo? ¿Por qué no compra ropa? Es un ejemplo. Descalifican. ¿Qué hace la plata, Alejandra? ¿A usted qué le importa? Pero somos muy buenos para eso. Hay gente que todo lo que habla es negativo. Negativo. Así que esta clase de amigo que estamos hablando ahí de Mateo es así, descalifica, está mirando. No es indicado para un liderazgo, porque siempre está insatisfecho con todos y con la iglesia. Siempre quiere hablar con usted para mostrar todos los descontentos que tiene. Si el pastor es soltero, ¿por qué no se casa ese man? Si es muy viejo,
¿Por qué no ponen un pastor joven? Si es muy joven, ¿por qué no ponen un viejo? Se escucha eso. Lo vuelven loco si usted se pone a poner cuidado a tantas cosas. Por eso no es indicado para el liderazgo. Otra vez, es que hay que saber cómo nos comportamos en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Vamos terminando con esto. Hay un ejemplo de qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con ellos? De las pocas cosas que hizo bien Saúl esta. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, 26 y 27. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaoa, y fueron con ellos los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. ¿Quiénes están aquí con Saúl? ¿Qué se encuentra en esa vid? ¿Qué se encuentra en esa iglesia? Gente con corazón que Dios, ¿qué? Ha tocado. Pero, siempre hay un pero. Algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Otra vez lo descalificaron. Críticos. ¿Y le tuvieron en qué? En poco. Y no le trajeron presente, más el que disimuló. Varias cosas, ¿no? De estos perversos. Entre ellas, pues no le trajeron dones, regalos, regalías. No había nada. Pero él no se puso a pelear, ni se puso a regar el descontento. Saúl fue sabio acá. ¿Y qué hizo? Según el texto. Ignorar. Ignorar. ¿Cuántas cosas uno como pastor tiene que ignorar? O como líder. Ignorar. Porque si no uno se amarga, se resiente. Así que a los etairos les gusta tener también, ser los primeros. Y algo más acá para terminar. Note que los obreros le decían al hacendado, los has hecho iguales a nosotros, pero el hacendado les respondió, amigo etairo, no le hago ninguna injusticia, Dios es justo. Y en esto es bonito saber que, aunque se ve tantas cosas en la iglesia, usted ve a mi amigo con y al pastor que se le está cayendo el pelo. Y uno de pronto le causa envidia cuando... Y todas estas cosas son bonitas, pero hay que manejarlas en paz, entendernos que todos no somos iguales. Estoy con un versículo ahí atorado a toda la predicación, ya que el de la paja en el ojo, ¿no? ¿Cómo dice el texto de la paja en el ojo? La paja que hay en el ojo. Mira la viga que hay en tu ojo. Grave ese texto, ¿no? Yo voy a estar más adelante, si Dios quiere, dándoles conferencias sobre el reino está entre vosotros. Cómo comportarnos en ese reino. Cómo hacer las cosas mejores. Yo creo que si uno es ciudadano del reino, debe uno usar los protocolos, debe uno andar con algo fino, ¿verdad? Atendiendo a todo. Pero iglesia, concluyo. Es importante que usted sepa que la iglesia tiene de todo. En la viña del Señor hay de todo. Que sea paciente. Cuando usted vea las cosas, no las juzgue y no rumie por dentro. Llame a su pastor y habla con él. Pastor, está pasando esto o está pasando lo otro y yo no lo entiendo. Hay cosas que uno no entiende. O llame a un líder o a otro pastor y habla con él para que las cosas queden claro. No hay cosa más bonita que hablarlas. Pero esa es la iglesia. Unas veces son primavera, otras veces son veranos.
inviernos, pero nos gozamos en el Señor. Al fin y al cabo, por eso Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Y el amor perdona y ora porque esas personas que a veces son tropiezo, nos bloquean. Hay otro texto que lo tengo ahí atravesado. Pablo en Corintios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Evite no ser tropiezo. Evite por todo medio que por su causa no quede un hermano herido. Evite eso. Evite que lo mejor es que de su corazón, de su vida, fluya amor, fluya un abrazo. Un día estaba en Brasil, fui a visitar un pastor. Brasil tiene muchísimos pastores. Solo de Asamblea de Dios pueden haber unos 30,000 pastores. Y visité un pastor y él estaba hablando con el alcalde. Pero salió y le dijo al alcalde, espera un poquito. Salió y me dio un abrazo cargadísimo de amor y se fue a seguir hablando con el alcalde. A veces un solo abrazo hace que la falla que tiene mi hermano desaparezca. Amén. Aplaudimos a Jesús.